Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que estén pasando un excelente día y les mando un gran saludo a cada uno de ustedes. Y antes de comenzar, les agradezco que una vez más me estén acompañando en este video del canal. Ya para entrar directamente al tema, aquí es donde nos hacemos una pregunta. ¿Qué son los sueños? Las pesadillas, los viajes astrales. Desde hace mucho tiempo la ciencia se ha dedicado a estudiar nuestra biología y en este tema en un órgano en concreto, que es el cerebro. Muchos indican que no solo son las imágenes que se quedan plasmadas en nuestro pensamiento o nuestro subconsciente, que se quedan arraigadas al paso de nuestros días o nuestros recuerdos, ya sea por emociones o situaciones difíciles que podemos estar viviendo. Aunque sí influye todas las emociones que nos estamos reprimiendo, ya sea estrés, ansiedad, cansancio, corajes. Esto se ve muchas de las veces manifestado en nuestro descanso, como por ejemplo en insomnio, en pesadillas, que te levantas cansado. Pero esto es hablando de las cosas biológicas. Ahora nosotros también vamos a tocar el tema de la situación como espiritual como de la conciencia, que son dos cosas también muy interesantes. Aunque los hechos indiquen lo contrario, platícame, ¿cuántas veces no te ha tocado que sueñes una cierta situación o experiencia y a los 2, 3 días o incluso hasta ese mismo día sucede tal cual como tú lo viste en tu sueño? ¿Te has preguntado por qué pasa? Sabemos que tenemos diferentes niveles de conciencia, al igual de diferente tipo de sueños, que son los premonitorios, los sueños de alteración, los niveladores y las pesadillas. En un caso en concreto, que son las pesadillas, muchas de las veces se presentan por un desdoblamiento involuntario, pero lo curioso aquí es por qué no se puede reaccionar en el momento, o por qué no puedes despertar en el momento de la pesadilla. Aquí entra ese por qué no se puede regresar de ese nivel de conciencia para poder defenderte. Como lo he dicho en videos anteriores, yo no soy portador de ninguna verdad absoluta, ni tampoco quiero que me hagan caso o que se sugestionen por el simple hecho de que yo pueda decir algo. Cabe destacar que estos videos son entretenimiento, ¿vale? Yo solamente estoy dando una simple opinión para entretener. Una vez aclarado esto, podemos continuar. Se ha llegado a comentar muchas de las veces que las pinturas rupestres de aquellos ancestros, o a los que los llamamos los antiguos, están manifestadas, muchas de ellas por los sueños. Incluso en la antigüedad, en las tablillas sumerias o en la Biblia, nos mencionan la importancia que tienen los sueños en las personas. Por eso es importantísimo que tú puedas escribir tus sueños para que no se te olviden, ya que en ellos pueden venir mensajes, experiencias y enseñanzas. Cuando nosotros dormimos o entramos en ese estado, nuestra glándula pineal se activa, irradiando una energía de luz. Es como si fuera un foco en la oscuridad, si lo queremos ver así. Ella va rastreando cualquier movimiento a nuestro alrededor. Se ha dicho que nosotros por algún motivo, cuando dormimos, por alguna extraña razón, pasamos de un mundo a otro que se junta con el mundo de las sombras y el etérico. De aquel lado nos podemos encontrar de todo en lo absoluto, como cosas buenas como malas.
Por eso cuando una persona tiene pesadillas, más que un sueño, es una experiencia, ya que se tiene un contacto con el mundo espiritual. Hay personas que tienen algunos sueños terroríficos, como dicen algunas personas, que puede ser por una película que puedes estar viendo, o esta serie nueva que acaba de salir, que por obvias razones no voy a decir su nombre, que dicen que están teniendo pesadillas. Pero si ese fuera el caso, hoy en día todas las personas que vean eso, entonces tendrían el mismo sueño, cuando realmente no pasa de esa manera. Ahora, tocando el tema de la brujería y el vudú, se habla de la influencia de una persona en su cuerpo mental, que esa es la primera parte de la brujería, cuando las personas comienzan a sentir miedo sin saber a qué, sin tener ninguna razón aparente. Otra de las experiencias es la tal llamada parálisis del sueño, el cual la persona llega a tener un momento de conciencia dentro de ese sueño, o incluso despertar totalmente. Aclaro que no todos los casos son iguales, ya que esto se puede dar por una infinidad de cosas. Puede ser el cansancio, el estrés, la ansiedad, esas cosas que en el día de hoy nos afectan por situaciones que vivimos en el día a día. Después aparece otra, que son las sensaciones en los sueños, que son en donde el sueño existe un contacto físico y cuando despiertas aparecen hematomas en las partes donde estuvo el contacto. Si a ti te ha pasado esto, déjame decirte que no estás loco ni te estás imaginando, ya que si te llega a suceder, y esto es muy común en muchísimas personas, cuando tú lo expresas con otras personas, estas no llegan a comprender porque no han tenido en su entorno algo similar. Y es válido también porque si es algo que en tu vida nunca has visto, pues se te va a hacer algo normal. Pero si a eso le sumamos todos los antecedentes de los sueños, es cuando comienza a tener más sentido. Es normal que estas pesadillas generen algunas alteraciones psíquicas, pero también generan algunas alteraciones fisiológicas y se comienza a manifestar, por ejemplo, una sudoración extrema o una respiración con un ritmo demasiado alto. En este video me gustaría dejar un poco de lado a la ciencia y enfocarme un poco más en lo espiritual o paranormal, ya que la ciencia, cuando pasa esto, no hace más que hacerte tomar pastillas para dormir y listo, ya quedó. Hay personas en los manicomios que terminan totalmente descontrolados de su sistema nervioso. Entonces, ¿qué son los sueños? Ya que nosotros no podemos controlarlos a nuestro antojo, por eso es muy importante no irnos a la cama enojados, con tristezas, ya que de ahí se deriva una de las razones del por qué suceden las pesadillas. Ahora, hay sueños que no son tan terribles, ya que te puedes encontrar con un ser querido o en una cierta situación que es agradable para ti. Los sueños también son mensajes y premoniciones para que pongas atención a tu alrededor y vivas en el momento. Una de las razones de estos sueños es que te ayudan nuevamente a anclarte a la realidad, al momento y al presente, para que no andes divagando por las montañas, como luego dicen, para que no se te vayan las cabras al monte. Ya que en la actualidad es muy fácil distraernos con cualquier cosa, con cualquier detalle que nos separa del camino del conocimiento y del aprendizaje. En el video anterior hablábamos de la sugestión, y esta es muy fácil que nos envuelva. Dime cuántas veces, ya cuando estamos acostados,
no sentimos que algo nos camina por las piernas, por los chamorros, e incluso inmediatamente te levantas a revisar y a confirmar que no hay nada. De inmediato buscamos la razón y el por dónde se habrá metido, ya sea ese insecto, araña, lo que tú gustes. Luego estamos toda la noche sacudiendo, buscando algo que para nosotros es real. Aunque ya no haya nada, porque ya volteaste todo lo que hay a tu alrededor en tu habitación, pero tú ya te quedaste con eso en la mente. Entonces ya no vas a descansar, porque vas a estar a las expectativas que en cuanto sientas algo rápidamente reaccionar, y luego al otro día te levantas cansado, ya que tu mente estuvo trabajando toda la noche. Esta es una de las razones de cómo nuestra mente nos juega una mala jugada. En los viajes astrales es cuando tú te desprendes de tu cuerpo físico, pero corres el riesgo de traer cosas que habitan del otro lado, y de ahí vas a traer muchos problemas a tu alrededor. No digo que sea malo, sino que tienes que tener tu propio proceso, que es con la meditación, la alimentación, entre otras cosas. Si en tu caso tú no tienes viajes astrales o desdoblamientos involuntarios, ya que la mayoría de las veces es así, no te preocupes, puedes utilizar lo que es la meditación, una buena alimentación, el ejercicio, para así elevar tu frecuencia y jamás vas a tener pesadillas, o es muy raro que te pueda suceder. Ahora, un tip que les puedo recomendar, ya para que no te suceda la parálisis del sueño, una hora antes de que te vayas a dormir, prende un incienso, el que más te guste a ti, ya sea lavanda, copal, sándalo, el que más te guste, y abre las ventanas y las puertas. Al despertarte igual, prende incienso, recoge tu habitación, cambia las sábanas, limpia tus almohadas, y así tu espacio de descanso comenzará a armonizarse. Y bien, creo que en este video me estoy alargando más. Si quieren que haga otro video hablando de este tema, ya que es muy extenso, déjame saber en los comentarios, para así yo ir preparando lo que es el próximo video. Sin antes despedirme, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por haberme escuchado y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.